Hola amigos, estamos continuando con ese tema sobre nuestro cuerpo, que según la Escritura nuestro cuerpo ya está pues bajo condenación, está muerto para Dios, pero tenemos la oportunidad de poder estar espiritualmente vivos para Dios. Y habíamos dicho en el programa anterior de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, a los que no andan bajo la carne, sino conforme al Espíritu. Y hemos hablado también de que todo esto significa de que es una actividad dinámica, es caminar, andar todos los días. Todos los días vamos a tener que luchar para poder seguir permaneciendo en aquello que hemos creído. Pero ahora vamos a escuchar al apóstol Pablo, que habla inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 7 de Romanos, y hace una declaración, caramba, que es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 7:18, por favor. El apóstol Pablo es todo un personaje de la Escritura, es escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Sin embargo, él en su humanidad nos va a revelar acá las luchas que tiene este hombre de Dios, porque si bien es cierto, la Escritura dice que el Señor Jesucristo clavó en la cruz a ese hombre de pecado, a esa naturaleza, la clavó en la cruz y le quitó toda autoridad, pero sigue dando vueltas en nuestro ser, porque dice que la carne habita en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne o en mi cuerpo, no mora el bien. Porque miren esta lucha, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Qué sinceridad de Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero me veo impedido. Verso 19. Porque no estoy haciendo el bien que quiero hacer. Si él quiere hacer el bien, quiere decir que el Espíritu de Dios está motivándolo a hacer el bien, porque dice que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer para cumplir con su voluntad. Por lo tanto, este es un hombre que el Espíritu de Dios está en él y él quiere hacer el bien. Porque dice, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Eso hago. Esto me habla a conflicto. Hay dos seres acá luchando dentro, o dos influencias, o dos espíritus luchando dentro del apóstol Pablo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Llega a una conclusión. Hay algo que ya es ajeno a mí, antes era parte de mí, ahora es ajeno, porque el Señor Jesucristo lo ha destruido en la cruz, y dice, el pecado que mora en mí es el que está haciendo estas cosas, yo estoy luchando por no hacerlo. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, el mal está en mí. Esto va en contra de toda la psicología actual que dice que el hombre es bueno y cosas por el estilo. Bueno, mis queridos, según la Escritura, según la palabra de Dios, dentro del ser humano no hay bien, hay mal. Por eso es que necesitamos ir a la cruz para que ese mal sea crucificado. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si se deleita en la ley de Dios es porque el Espíritu de Dios mora en él. Pero, dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Recuerdan lo que vimos en el programa pasado? Que habían dos leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado que lleva a la muerte. Acá nuevamente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela de que según el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que encuentra otra ley. ¿Y dónde están esas leyes? Esa otra ley está en su cuerpo, en sus miembros, dice. Y es una ley que se está rebelando contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Y acá está la gran exclamación del apóstol donde dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vemos aquí
que ese veneno que fue inoculado a nuestros primeros padres en el jardín del Edén por la serpiente, que es el que nos ha llevado todas estas miles de años de humanidad a rebelarnos contra Dios y a generar en nosotros que el cuerpo esté muerto y al final muere después de un periodo, porque creo que fue Jorge que dijo, está envejeciendo, está en proceso de corrupción, esa es la verdad. Y como se leyó también, no solamente nuestro cuerpo está en proceso de corrupción, dice que toda la creación está en proceso de corrupción. Pongan ustedes, el otro día compré un durazno, un rico durazno, compré un poco más, pero me olvidé que había un durazno ahí en el frutero de la casa y me olvidé comerlo y pasaron como 3 días. A la hora que fui estaba podrido, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que la fruta se pudre y hay que ponerla en una refrigeradora, pero eso no fue el diseño original. El diseño original es que las cosas no deberían malograrse. Pero ¿qué pasa? Toda la creación está en proceso de corrupción por motivo de que se le dio lugar justamente al veneno de la serpiente, que es el que nos lleva, como dice la Escritura, a la muerte. Hablando de veneno de serpiente, para los que nos escuchan por Radio del Pacífico, queremos decirle que lo que habla César como el veneno de la serpiente es el deseo de Eva de ser como Dios, ¿no? Satanás le plantea, le dice, mira, vas a ser como Dios, pero tienes que hacer lo que Dios te ha dicho que no hagas, eso tienes que hacer. Y si lo haces, entonces vas a ser como Dios. Sino que Él sabe que va a ser así, por eso que te ha dicho, no comas de ahí, ¿no? Entonces el pecado o el veneno viene a ser la desobediencia. Desobedeció lo que Dios le dijo que no haga y codició, se quiso ser como Dios. También otro venenito, ¿no? Eso fue suficiente para que, para que la raza humana decayera paulatinamente hasta como estamos ahora. Ha ido decayendo y decayendo la contaminación, la corrupción de todo el mundo, de todo el planeta, tanto que ahora da la impresión de que el mal o la corrupción ya está en el poder. Antes había un alcalde, antes había un presidente de Latinoamérica, un presidente de Europa, pero cuando comenzamos a revisar y empezando por nuestro país, vemos que mucha corrupción ya está en el poder gobernante. Y la gente sabe, la gente que lee al menos lo mínimo se da cuenta de que, ¿qué? ¿Así? Y cada vez es más. Que miren que, por ejemplo, se soslaya en la práctica cosas que son pero recontra evidentes, ¿no? Y se nos dice que no es así, no es así. ¿Te parece? O se acomoda la verdad o la realidad de acuerdo a cuántos días pasan o cuántos meses pasan y va variando la verdad hacia otras verdades relativas y que empezaron como algo que todo el mundo sabía que era, ¿no? Pero esa es la corrupción. La corrupción es no solamente de nuestro cuerpo, paulatinamente el mundo también, la tierra, va camino hacia el juicio de Dios, ¿no? Porque estaba leyendo Apocalipsis y dice que bajó una nueva tierra y un nuevo cielo y una nueva tierra. Bajaron. Quiere decir que esta tierra no va a ser. Yo hasta ahí no me veo percatado mucho de eso. Pero esta tierra que estamos ahorita viviendo no va a ser. Incluso dice que la tierra nueva y el cielo nuevo que bajan, ya no hay mar. Y, oh maravilla, a mí me di cuenta que el mar, en el mar está el abismo. Entonces, ¿para qué se necesita abismo en un cielo nuevo y una tierra nueva que supuestamente es el lugar donde Jesucristo mandaba a los demonios? Váyanse al abismo, ¿no es cierto? Pero ya en un cielo nuevo y una nueva tierra, ya, ¿para qué abismo? Entonces el mar desaparece totalmente y lo que vamos a experimentar los que creemos en Jesucristo
y los que creemos en la palabra de Dios o la Biblia, va a ser algo totalmente nuevo, porque si no sería una lavada nomás y engrase tipo carro, pero es el mismo. Tanto que fíjense, cuando habla del arrebatamiento, que hablaron un ratito por ahí en el programa, el cuerpo no va a ser, dice que para ser arrebatado, el cuerpo tiene que ser transformado. O sea, esto de acá tiene que ser transformado. Transformado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, si bien es cierto, Jorge sigue siendo Jorge, César sigue siendo César, Pastor Miranda sigue siendo el Pastor Miranda, sí, pero ya su cuerpo ya no es el que nosotros lo conocimos. Seguramente va a ser más guapo, ¿no? Porque eso sí, perfecto. Pero el mismo que era acá ya no, porque ese ya está corrupto. Ya en degradación, se está degradando. Sí, acá como nos ven, somos tres en proceso de corrupción. En proceso de degradación. Mira la cana, ¿no? Oye, Hasta Jorge, Melissa Crespo. permíteme leer algo para reforzar lo que acabas de decir, ¿ya? A ver, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Puesta que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual, escucha esto, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales more la justicia. Amén. Gloria a Bingo, Dios. Creo bingo. que aquí también podemos agregar en el verso 24 y 25 lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿cómo lo hacemos? En Romanos 12, del 1 al 2, nos muestra algo muy importante. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra parte en este caminar del capítulo 7 de Romanos que hemos leído? O sea, que como Pablo dijo, no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Ya recibiste a Jesús, porque dice aquí miserable. No, ahora, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pero ahora, ¿qué hago con eso? Ya tengo al Espíritu Santo, tengo la presencia de la naturaleza del Señor Jesucristo. Ahora se me recomienda, en este caso se me ruega, dice. Así que, hermanos, os ruego, no nos está ordenando. Es que al hombre cuando le ordenan le choca. Le choca su carne, porque no quiere morir. Y aquí se nos está pidiendo morir. Dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. ¿En dónde? En sacrificio vivo. Dios mío, tenemos un sentido de preservación. ¿Cómo nos vamos a disponer a morir si tenemos un sentido de preservación? Y el sentido de preservación siempre nos dice no morir, hay que correr. Si ves a un león, ¿qué haces? Te haces el muerto o corres, pero no quieres morir. Y aquí la Biblia nos está diciendo, nos está rogando que nos presentemos para morir. Amén. Y luego dice, ¿no? ¿Cómo qué? Y presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, ¿a quién le tenemos que presentar este cuerpo como sacrificio vivo? Al Espíritu Santo de Dios. Y decirle: amado Espíritu, en este momento me entrego como sacrificio vivo a ti, para que tú hagas lo que tienes que hacer.
transformarme, hacerme a la medida y a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, ¿no? Y luego, al hacer eso, dice que nosotros tenemos que dar vuestro culto racional, o sea, lo que nosotros pensamos, definimos, ¿no? Nuestras cosmovisiones, nuestros paradigmas, todo eso tenemos que entregarlo. Es nuestro culto racional, es la forma como entendemos el mundo, cómo lo hemos interpretado. Ahora ya somos cristianos, ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ahora que interpretarlo de una manera totalmente diferente. Y por eso que necesitamos, ¿qué cosa? El verso 2, y dice, mas no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cómo yo voy a saber esto? Cuando aplico la palabra de Dios, cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarte, corregirte, redarguirte en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Se cumple el verso 2 con la palabra. Así que, qué tremendo. Vuelvo a repetir, no somos nosotros los que vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo. Es nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Es nuestra entrega sacrificial al Espíritu de Dios para que Él obre y otorgue esta naturaleza en plenitud y vivamos esa vida y esa paz que tanto se nos promete con el Evangelio. Estaba pensando algo que dijo Jorge sobre la señora Eva, que la propuesta que le hizo la serpiente es serás como Dios, ¿no? Y lo que a veces yo digo es, no se habían dado, bueno, sí se habían dado cuenta, pero como que no habían reaccionado en ese momento. Ellos eran como Dios. Porque dice la Escritura que Dios los hizo a imagen y semejanza suya. Los hizo prácticamente representantes o embajadores de Dios en la tierra para que administren toda la creación. Entonces, ellos eran como Dios, pero había una propuesta del enemigo hacia ellos, era, serás como Dios, pero sin depender de Dios. Porque ellos eran como Dios, pero dependían de Dios. Y el ser humano ha sido diseñado para depender de Dios, no tiene otra forma. Y si no depende de Dios, depende del enemigo, pero depende de alguien. Porque la Escritura bien claro dice en Gálatas 5, y ahí es donde se puede graficar, dice, caminen conforme al Espíritu, y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne, que es otro espíritu, porque está comparando espíritus, y dice, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu de Dios. Los deseos del Espíritu de Dios son contrarios a los deseos de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ustedes, ¿qué? No hagan lo que quisieran hacer. Por lo tanto, no hay yo estoy haciendo las cosas a mi manera. No es verdad. O lo estás haciendo a la manera del Espíritu de Dios, o lo estás haciendo de la manera del Espíritu del antidios. Pero hay un espíritu que te está guiando. No existe algo como intermedio, no existe. Y la palabra de Dios dice algo más que es importantísimo, lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6, dice que no se puede atender a dos amos. Nuevamente, dos amos, porque amarás a uno y rechazarás al otro o viceversa. ¿Qué quiere decir? De que tú vas a vivir conforme a la guianza o al atesoramiento o al aprecio de uno de dos amos. O amas a Dios y rechazas todo lo que no tiene que ver con Dios, o rechazas a Dios y lo que no es que estás en el medio, ¿no? Es que estás al otro lado y le estás dando cabida al diablo o a la carne. Sí. Y sabes que es contundente lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. O sea que, ¿qué tal radicalidad? O sea, así sencillamente, si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no eres del Espíritu, no eres del Señor Jesucristo, no eres.
por más religioso, por más que vayas a una iglesia, por más que tengas un certificado, un diploma de teológico o un carnet de una iglesia o de una denominación. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres el Señor Jesucristo. No así eres es él. sencillo. Así es sencillo y radicalmente sencillo. Y ahí desbarata todas las teorías de las religiones, las desbarata completamente. Así porque es. la religión no quiere decir que tienes a Cristo en tu corazón, y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Es así de claro. Y hay una cosa importante, antes que nos gane ya otra vez la segunda media hora, y es lo siguiente, miren, en el mundo natural, cuando uno adquiere algo o uno recibe algo, el efecto de adquirir o recibir se da una sola vez y permanece para siempre. Por ejemplo, si yo adquiero, no sé, voy a pensar en un celular, vamos a pensar ahora que todo el mundo tiene celular. Si yo adquiero un celular o alguien me regala un celular y lo tengo, es de mi propiedad, acá está mi celular, yo no tengo que hacer nada más que utilizarlo, y acá está el celular no se va, no, el celular está ahí. Pero en el ámbito espiritual no sucede eso. En el ámbito espiritual nosotros recibimos una revelación de Dios, recibimos una palabra de Dios, recibimos el Espíritu de Dios, y cada día hay que luchar para permanecer en lo que hemos recibido para que esto se dé como se dio al principio. La Biblia habla constantemente que permanezcamos en la fe que tuvimos al principio. Hebreos habla de que somos participantes de Dios siempre y cuando permanezcamos en lo mismo que tuvimos al principio. Permanecer. Quiere decir que en el ámbito natural las cosas se dan el día de hoy y permanecen solas, no hay que hacer nada. Pero en el ámbito espiritual no es así. Es toda una lucha de fe que tenemos que mantener, confesar la palabra, ejercitar nuestra fe de tal manera que aquello que hemos recibido viva en nosotros, sea una fe viva, como dice Santiago. Porque si no, como vivimos en un mundo que es anti Dios, el mundo va a empezar a consumir aquello que recibimos de parte de Dios. Entonces tengamos eso en cuenta, porque no nos podemos quedar quietos. Y como siempre digo, ¿no? Esto es como subir a un segundo piso en unas de estas escaleras eléctricas que hay en los centros comerciales, pero no subimos por la escalera que está rumbo hacia arriba, sino la de que va rumbo hacia abajo. Entonces escogemos subir, pero en una escalera que está bajando. Y si usted está subiendo o queriendo subir al segundo piso por una escalera que baja, tiene que hacer doble esfuerzo, porque la escalera lo está jalando hacia abajo. Y el día que se cansa y dice, bueno, ya me cansé, me voy a quedar quieto, ya no hago más esfuerzo, ¿sabe qué va a pasar? Se regresa otra vez abajo, ¿no? Entonces, la lucha que tenemos como creyentes es cada día, es permanente. Vivimos en un mundo que está en contra de las cosas de Dios, es decir, una escalera eléctrica que va hacia abajo, y nuestro llamado y el propósito de nuestras vidas por el cual el Señor Jesucristo murió en la cruz y nos sacó de las tinieblas a la luz, es justamente para caminar hacia arriba y ser testigo vivo. Qué bárbaro, ya me cansé. Bien, entonces el tema de estos programas tiene que ver con entender que tenemos una estructura creada por Dios que tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El cuerpo, lamentablemente, fue contaminado desde el jardín y ha pasado de generación en generación esta naturaleza de muerte que se llama carne, la Biblia le denomina carne, y es algo que gobierna al seres humanos desde que nace, desde pequeñitos. Y esto me ha costado mucho como padre de familia enseñarle a mis hijos que tengan en cuenta que sus hijos, o sea, mis nietos, han nacido con una tendencia al mal. Uno ve pues a un niño de 3, 4, 5 años y dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero la palabra de Dios lo revela, y la práctica también. Los niños son bien tremendos. Y a un niño nadie le enseña a portarse mal. Es un esfuerzo enseñarle a portarse bien,
porque portarse mal les nace de naturaleza. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que han nacido con una naturaleza de rebelión, de transgresión, carne. Esto es opuesto a lo que enseña la psicología actual, pero es la verdad. Yo prefiero creerle a Dios que creerle a los psicólogos, eso genera unos cruces tremendos. Entonces, nuestro cuerpo ha nacido lamentablemente con ese veneno, por decir de una ilustración, por supuesto, es una ilustración, pero es una naturaleza que la Escritura, hemos dicho en estos programas, lleva a la muerte. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Que nos ama tanto y que Él sabe que no podemos atender su ley, entonces lo que ha hecho es enviar a su Hijo como ser humano, y Él sí se mantuvo santo hasta la cruz, pero no solamente fue a la cruz por nosotros, sino se llevó, dice el apóstol Pedro, sobre su cuerpo a este mal, a este pecado, a esta transgresión, a esta carne, se la llevó sobre su cuerpo y la clavó en la cruz, quitándole toda autoridad, de tal manera que se cumpla lo que dice Romanos 6, que dice: el pecado o la carne no tienen autoridad sobre ustedes, porque no están bajo la ley, no, están ahora bajo la gracia. Entonces, aferrémonos a esa promesa. La única forma es caminando conforme al Espíritu. Busquemos las cosas de Dios, evitemos, como creo que dijo Jorge en un momento, alimentar a esa naturaleza de carne. ¿Con qué se alimenta? Con todo lo que vemos que no le agrada a Dios, con todo lo que oímos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos. Nos exponemos, ¿no? Me parece que es Romanos 6 que dice: no se expongan. A ver, voy a leerlo en Romanos 6 porque es importante. Dos cosas que dice Dios: considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Por lo tanto, dos cosas dice: que no gobierne pues el pecado, ¿dónde? En su cuerpo mortal. Porque por ahí empieza. Porque si le dan espacio en su cuerpo mortal, lo van a obedecer en sus pasiones y deseos. Y además dice: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de justicia. Cuidémonos, bueno, no cuidémonos, porque estamos todos metidos en el mismo asunto, ¿no? Cuidemos nuestro cuerpo de no presentar, es decir, cuídate que escuchas, cuídate a dónde vas, cuídate qué piensas, cuídate qué miras, cuídate qué cosa alimentas, porque dice: sino preséntate tú mismo a Dios como un vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ese es el clamor de Dios. Y nuevamente, porque el pecado no se va a enseñorear. Ya yo le quité la autoridad. Ahora ya no eres esclavo del pecado, ahora es libre. Pero ahora es tu chambita, pues, dice el Señor, ¿no? Ahora a luchar y a experimentar un tiempo de ayuno constante, ¿no? Porque no solamente es ayuno dejar de comer, ¿no? Sino es dejar de hacer ciertas cosas que le alimentan a la carne y empieza a gobernarnos, ¿sí? Bueno, creo que ya nos pasamos de la hora. Queridos que nos escuchan, la verdad que los amamos a ustedes, hacemos esto dando gracias a Dios y orando continuamente por ustedes, que estas cosas que compartimos realmente les sirva para edificación y que les sirva para su vida cristiana, que vaya en victoria, de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. Nos despedimos hasta un próximo programa, que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Nos vemos. Chau, chau. Chao.